Hola arquitectos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Hablemos de Arquitectura Empresarial. Para quienes es la primera vez que nos visitan, mi nombre es Israel Tavares, anfitrión de este podcast ya desde hace un buen rato, aproximadamente ya vamos a cumplir 3 años. Y si ya eres un seguidor, pues muchas gracias por estar al pendiente de cada uno de los episodios, gracias por darle clic a la campanita, por compartir, por comentar, la verdad es que leemos todos los comentarios, agradecemos sus palabras de aliento. Y bueno, pues para quienes se han de preguntar quién es la persona que me acompaña el día de hoy, porque estoy casi seguro que muchos ya lo conocen, pero para quienes tal vez no lo ubiquen, particularmente los del lado vamos a decir que de Centroamérica hacia acá arriba, pues el día de hoy tengo el placer de estar acompañado pues de un súper amigo, de un amigo que conocí ya hace más de 15 años en Bogotá. Me acompaña Sergio Naranjo. Sergio, pues es una de las personas que más conoce la arquitectura empresarial en Latinoamérica. De hecho, me atrevería a decir que fue uno de los primeros arquitectos que hubo en Colombia. De hecho, ahorita platicamos un poquito la historia de cómo nos conocimos. Pero bueno, les pido que entren a su perfil de LinkedIn, por ahí búsquenlo, por favor, mándenle un saludo. Si se quedaran con alguna pregunta ahí, estoy seguro que Sergio estará atento de responderles. Búsquenlo como Sergio Naranjo en su LinkedIn. Y Sergio, pues primero que nada, amigo, quiero darte las gracias. Había pasado un buen rato que queríamos hacer este episodio, pero bueno, pues sabía que yo contaba contigo y en cualquier momento íbamos a grabar y pues se fue pasando el tiempo y pues finalmente llegó el día. Sergio, la pregunta obligatoria, amigo, es ¿cómo estás? ¿En dónde estás? Ya mencioné que estás en Colombia, pero no sé si estás en alguna ciudad en específico o estás en la capital. Hola amigo, pues muchas gracias, muy buenos días. Primero que todo un gran saludo para todos los que nos ven, para todos los que nos escuchan. Para mí es un honor, de verdad, como lo comenta Irra, tenemos una amistad de hace muchos años y es un honor para mí estar aquí compartiendo contigo. Me encuentro muy bien, amigo, estoy en Bogotá. Soy oriundo de una ciudad que se llama Ibagué, aquí en Colombia, pero ya desde hace muchísimos años me acogieron en la capital de la República, entonces estoy acá en Bogotá. Hoy me encuentro en Bogotá. Generalmente me muevo mucho en varias ciudades de Colombia, en Sudamérica, pero bueno, hoy estamos coincidiendo desde Bogotá. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Sergio, gracias a ti por tu buena disposición, por aceptar la invitación y vamos a divertirnos, vamos a entretenernos hablando de un tema que nos súper apasiona, Sergio, que de hecho fue la forma en la que nos conocimos ya hace bastantes años. ¿Y qué te parece si iniciamos precisamente con los orígenes de nuestra coincidencia con la arquitectura empresarial? Hace ya bastantes años tú estabas trabajando en uno de los bancos más importantes pues en el mundo. Iba a decir que en Colombia, pero en realidad es un banco que tiene presencia pues al menos en todas partes de Latinoamérica. Tú lo conoces mejor que yo. Y estuviste ahí un buen rato, ¿no, Sergio? ¿Por qué nos cuentas qué hacías en ese banco? Y pues aprovecho para mandarle un saludo a Franklin ahí, si sigue los episodios, ojalá que sí. Pues un saludo porque pues es parte de la historia que nos vas a contar, ¿no, Sergio? Por supuesto que sí, amigo. Entonces sí, mira, sí, yo empecé en mis inicios como ingeniero a moverme siempre en el mundo financiero. Yo creo que el sector financiero es un sector que invierte mucho en lo que tiene que ver con la gestión de tecnología, con la innovación de tecnología. Y gracias a Dios di en ese mundo donde tuve muchísima oportunidad de crecimiento. Y hace muchísimos años, pues me moví en varios bancos de Colombia y tuve la oportunidad de ingresar a Citibank, como tú lo dices, pues uno de los bancos más grandes del mundo, uno de los bancos con muchísima presencia mundial, con muchísimas estrategias en banca personal, en banca empresarial, en innovación. Entonces, tuve la fortuna de llegar a este banco donde duré mucho tiempo y como tú lo dices, ahí conocimos al maestro Franklin, que para mí siempre será Franklin Serrano, un maestro de quien aprendí mucho y quien ayudó mucho a formar lo que fue la arquitectura empresarial en Citibán. Fue ese primer grupo de arquitectura que hubo en Colombia, que después tuvo un alcance regional. Lo logramos hacer pues con muchísimas experiencias junto con Franklin, junto con el apoyo tuyo y de muchos amigos que empezamos en ese momento a apasionarnos y a desarrollar el tema de la arquitectura empresarial. Sí, señor. Sí, 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 sí. Y de hecho, ahorita antes de que entráramos un poco al aire, me contabas un poco, pues, de que curioso, ¿no? Que ustedes hacían arquitectura
para arquitectos, ¿no? Sí, Suena curioso, pero ¿cómo fue esa experiencia, Sergio? ¿A qué te refieres con que hacían arquitectura para arquitectos? sí, sí, bueno, cuando empezamos a hacer arquitectura de TI y obviamente con una estrategia de tener pues categorizadas nuestras aplicaciones y tratar de representar cómo estaban hechas las aplicaciones, cómo se comunicaban las aplicaciones con otras aplicaciones, empezamos a desarrollar pues toda una estrategia de arquitectura de TI y llegó un momento en que nos dimos cuenta en que comunicar era muy difícil. O sea, llegó un momento en que nos dimos cuenta que un diagrama de arquitectura que yo hacía solo lo entendía yo o mi par o mi compañero, a duras penas mi jefe. Si un compañero mío hacía un diagrama de arquitectura de una aplicación, me tocaba preguntarle, oye, ven, explícamelo porque no entiendo cómo se conecta esto con esto. Entonces empezamos a darnos cuenta que sí, había de pronto mucho expertise en lo que era pues, el gobierno de las aplicaciones, en lo que era el desarrollo de software, en lo que era la integración de aplicaciones, empezamos a tratar de transmitir esa experiencia en la documentación de arquitectura, que obviamente lo veíamos muy valioso en su momento para cuando tocara tomar una decisión sobre una aplicación, cuando tocara tomar una decisión sobre un nuevo proyecto. Pero el objetivo no se cumplía al inicio, porque siempre resultábamos llamando nuevamente al experto a que nos explicara porque la arquitectura no era entendible. Entonces sí tuvimos, era chistoso, sí tuvimos esa complicación al inicio, empezamos a hacer muchísimo trabajo, pero con complicaciones a la hora de comunicar. Ujú. Sí, que de hecho, fíjate que en este podcast, si hay un tema que se ha repetido constantemente, es el tema de la comunicación. Es la forma en la que creemos que los negocios pueden seguir adelante, ¿no? Comunicándonos correctamente. Oye, luego me acuerdo en aquella época que me tocó conocerte, que visité el banco y que estuve por allá. Este, no sé si ya estabas tú como responsable de algunos países de Citi, ¿no? Me acuerdo que también hablabas mucho con Argentina y no me acuerdo si con Ecuador también. Como que eran tus inicios de lo que hoy en día es, ¿no? Porque ya en aquellos años ya empezabas a tener ese relacionamiento con Sudamérica, pero todavía de manera remota, ¿no? Pero eras responsable de algunos países, ¿no? De la arquitectura de algunos países. Cuando tú y yo tuvimos la oportunidad de conocernos y cuando surgió ese grupo de arquitectura en Colombia, en ese momento teníamos solamente responsabilidades sobre Colombia. Y aquí viene una bonita historia. Entonces, cuando empezamos a saber comunicar precisamente, cuando empezamos a saber comunicarnos, o sea, a hablar con líderes de procesos de negocio, a hablar con líderes de producto, a hablar con gerentes de proyectos, todo fue un camino que tuvimos que recorrer en el equipo de arquitectura, en donde tuvimos que aprender a hablar de negocio, en donde tuvimos que aprender a conocer el negocio. Yo creo que algo que pasa en Sudamérica y yo creo que en la región es que los arquitectos venimos del mundo técnico, entonces es muy normal encontrar que una persona que tiene formación como arquitecto viene con una hoja de vida donde ha sido desarrollador de software, donde ha sido administrador de servidores, donde ha sido líder técnico de aplicaciones, donde ha sido administrador de plataformas, de sistemas operativos, etcétera. Entonces, yo creo que muchos arquitectos venimos del mundo técnico y tarde que temprano tenemos que desarrollar esos skills de saber comunicar y de saber hablar con el negocio. En ese grupo de arquitectura empezamos a hacer eso, de la mano de Franklin, de la mano de Juan Carlos, en aquel momento. Empezamos a desarrollar eso bajo el liderazgo de Ciro Rincón, Ciro. creo que tú lo Ujú. conoces. Sí, 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 sí. Empezamos a desarrollar esas habilidades de comunicación, de aprender a hablar con business partners, con líderes de negocio, de aprender a hablar con jefes de producto y empezar a entender un poquito el negocio, empezar a entender, bueno, ¿cuál es el sentido de que la aplicación A se conecte con la aplicación B? Ah, bueno, porque estoy desarrollando una interfaz para que haya una respuesta más rápida para cumplir con tal objetivo de negocio que beneficia a tal perfil de cliente. Entonces, cuando empezamos a entender eso, fue mucho más fácil empezar a comunicar, fue mucho más fácil empezar a ir a comités, se creó el comité de arquitectura, que de alguna manera éramos partícipes de la aprobación de proyectos. Entonces se creó un comité de arquitectura que en ese momento hacía parte, estaba dentro del área de tecnología, pero era partícipe de los comités de proyectos, donde de alguna manera sugeríamos, bueno, este proyecto se puede hacer así, se puede hacer así, se puede hacer de tal forma, la mejor forma es aquella, donde de pronto ya empezábamos a sugerirle al área de tecnología cómo se podían lograr mejores beneficios para el negocio. Eh, Contamos también con un punto a favor
y es que Citibank dentro de su estrategia, pues apoyaba mucho lo que era la regionalización, por decirlo así, para lo que era la reutilización de aplicaciones, reutilización de componentes, reutilización de funcionalidades que por ahí pudieran servir en otros países. Entonces, en el negocio de la banca, pues hay muchas funcionalidades que son comunes en muchos países. Una transferencia de fondos, un pago con tarjeta de crédito, son funcionalidades que al final son muy comunes, son un común denominador y como banco global y como banco regional, nos dimos cuenta de que habían aplicaciones que podían ser reutilizadas en otros países. Ahí empezó a formarse entonces un grupo de arquitectura regional en donde pues ya nosotros empezamos a tener visibilidad en desde Colombia y empezamos a compartir con otros equipos en otros países. En ese momento habían equipos de desarrollos de aplicaciones estratégicas para toda la región en Argentina, en Brasil. Entonces empezamos a interactuar mucho con equipos de otros países, empezamos a interactuar mucho. Había una estrategia de fábrica de software en Chile, entonces empezamos a interactuar mucho con equipos en aras de la estandarización. Yo personalmente tuve la fortuna de empezar a tener responsabilidades en proyectos para Centroamérica. Hubo un momento en que algunos países de Centroamérica tenían unas necesidades de estandarizar. Recuerdo mucho lo que eran las transferencias de fondos entre bancos. Entonces, si yo tenía que enviar dinero del banco A al banco B, empezaron a estandarizarse muchas cosas en países como Panamá, como Honduras, como Guatemala. Y yo tuve la fortuna de caer en ese proyecto porque era algo que había conocido muy bien en Colombia y tratamos de replicar esa estandarización en Centroamérica. Y bueno, llegó un momento, como tú lo mencionaste hace un ratito, en los que ya tenía responsabilidades de definir de pronto estándares para Centroamérica, siguiendo lineamientos junto con fábricas de desarrollo de software que estaban en Argentina, que estaban en Chile, teniendo en cuenta plataformas regionales que las definían desde Brasil, siguiendo lineamientos de arquitectura empresarial de arquitectos que estaban en Irlanda. Entonces empezamos a vivir esa experiencia que fue maravillosa de compartir con muchísima gente de muchas regiones, no solo de Latinoamérica, de muchísimas regiones, y empezamos a desarrollar eso. Oye, Sergio, y una de las cosas que ya no recuerdo y tú ahorita me lo confirmarás es, ¿Citi creció a base de adquisiciones? ¿Iba y compraba bancos o era un crecimiento orgánico? Ok, pues Citibank en sus inicios sí tenía una estrategia de tener oficinas en todos los países y empezó de pronto, pero era muy fuerte en lo que era la banca empresarial, la banca Mm, para empresas. sí. Entonces, para empezar a tener presencia en lo que era la banca personal, de ofrecerle una tarjeta de crédito a una persona, a Sergio Naranjo, empezó a hacer muchas alianzas con empresas, muchas alianzas con bancos, y ahí empezó los temas de fusiones con muchos bancos locales, como por ejemplo Colpatria en Colombia, como por ejemplo Banamex en Banamex. Ujú. México, y empezaron a hacerse fusiones con muchísimos bancos locales para tener ese tipo de presencia en la banca personal. Ujú. Y es que la pregunta va dirigida de que debe haber sido un reto también, pues todas esas alianzas y todas esas fusiones con otros bancos o con otras empresas, pues era un reto interesantísimo, ¿no? Debe haber sido complejo, pues pues mira, la cultura de de cada país, la cultura de cada empresa, las personas que de repente venga alguien de Colombia y pues en aquellos años pues eras un chinillo, ¿no? Un chino, dicen ustedes. O sea, no eras el Sí, hombre que hoy en día eres ya con camino recorrido. Entonces, ¿cómo te iba? sí, sí, pues bueno, yo creo que, y hablo nuevamente de algo que mencionaste hace un ratito y que yo también mencioné, es muy importante saber comunicar. O sea, por más de que ya seas un señor con muchísimos años de experiencia, que te consideren el gurú de la arquitectura empresarial y sabes mucho y tienes muchos conocimientos técnicos, pero si no sabes comunicar, si no sabes
hablar con un gerente de producto, con un gerente de proyectos, con un gerente de riesgos. De pronto es muy difícil entonces empezar a dar esos lineamientos, a dar esos apoyos para la estandarización. Entonces, yo creo que algo que ayuda mucho cuando estamos empezando a trabajar con otras culturas es aprender a comunicar. O sea, aquí ya se habla un poco de las habilidades blandas que también tenemos que tener los arquitectos, de entender las otras culturas, algo que yo le menciono mucho a la gente cuando estamos empezando a desarrollar estrategias de esto de evangelización de la arquitectura empresarial es, mira, antes de empezar a hablar de arquitectura empresarial, fíjate con quién vas a hablar, cuál es el perfil de la persona, en qué país está, a qué horas desayuna, a qué horas almuerza, si en ese país les gustan más las reuniones en la mañana, las reuniones en la tarde. Entonces hay muchos temas de habilidades blandas que tenemos que desarrollar los arquitectos para saber comunicar. Ya después de saber con quién estamos hablando, cuál es el mejor momento, cómo hicimos feeling con esa persona, pues ya es muy importante saber comunicar las decisiones de arquitectura, no solamente desde un punto de vista técnico, no solamente desde un punto de vista, qué sé yo, de arquitectura técnica, de saber hacer unos diagramas muy bonitos, sino de saber mostrar los beneficios de la arquitectura empresarial con respecto a la reutilización, al ahorro de costos, a la eficiencia operativa, etcétera. Entonces, sí fue algo que como equipo de arquitectura en ese momento desarrollamos, de saber comunicar, de saber hablar con otras regiones, de saber hablar con otros países, de ser flexibles a veces en nuestros horarios de trabajo, a veces nos tocaba madrugar a nosotras, a nosotros, a veces le tocaba madrugar a otros y la verdad fue que hicimos un buen equipo para saber comunicar. Con respecto a lo que me comentabas de la estrategia del banco en ese momento, pues como todo, como toda organización, a veces de pronto se fija una estrategia a 4 años que va hacia tal lado, a veces se fija una estrategia a 5 años que va hacia tal lado. Y para mí fue maravilloso vivir eso, un banco de verdad extraordinario donde a veces íbamos para un lado, a veces íbamos para otro, pero no de una manera desordenada, sino porque se tomaban decisiones con una visión a 4 años, con una visión a 5 años, dependiendo de lo que dijera la casa matriz, dependiendo de lo que dijeran los inversionistas. A veces entonces estábamos muy orientados a fortalecer el banco en lo que era la banca personal, a veces estábamos muy orientados a decir, no, toca fortalecer la banca para empresas, a veces estábamos muy enfocados en decir, toca fortalecer la banca digital y fue un reto porque pues de esa manera también aprendimos mucho de lo que era la banca, de lo que es saber sistemas de pagos, sistemas de recaudos para un banco que no es digital, para un banco que ahora sí es digital, cuando yo quiero llegar a todas las personas de Colombia o cuando ya quiero tener un nicho de mercado más pequeño. Entonces, sí fue muy bonito aprender eso, pues de las diferentes estrategias que tenía el banco. Y precisamente esa experiencia que viste, Sergio, en el banco, pues te ayudó a ti de alguna manera, eh, pues tener una exposición no solamente en Colombia, sino ahora regionalmente. Vamos a dejar, si te parece bien, eh, por un ladito el tema de tu experiencia en el banco, porque de alguna manera eso te impulsó a otros lugares, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, ¿tú tienes un diplomado en arquitectura empresarial por parte de la Javeriana o especialidad? Precisamente las dos, amigo. Aquí en Colombia, en la Universidad Javeriana, hice un diplomado en arquitectura. Eso fue lo primero que hice, donde tratando de orientar un poquito, ese fue un poquito más técnico, tratando de entender un poquito lo que es la arquitectura de software, temas de estandarización con arquitectura y muy orientado a arquitectura de TI. Y adicional a ese diplomado hay algo que se llama la especialización de arquitectura empresarial. Entonces ese diplomado lo único que hizo fue antojarme de querer saber más, de querer conocer más de arquitectura empresarial y luego del diplomado hice la especialización en arquitectura empresarial. Eso la verdad me ayudó mucho. Yo créeme que cada vez que puedo contar esa experiencia la cuento porque hay cosas que a uno lo marcan en la vida y específicamente en mi vida profesional, en mi vida laboral, el haber hecho esa especialización marcó mi vida y cambió mi vida laboral, porque de alguna manera fue el momento de mi vida en el que entendí la importancia a través de esa especialización de cómo la tecnología tenía que estar relacionada con el negocio. Antes de hacer esa especialización,
hacíamos desarrollo de software, hacíamos integraciones técnicas, a veces sin entender qué objetivo de negocio se estaba apoyando. Nos llegaba un proyecto, teníamos que entregar una aplicación en 2 meses, la entregábamos y chao, y seguíamos con la otra, y seguíamos con la otra, pero al final como que uno nunca sabía en dónde quedaba eso. Con la especialización empecé a tener un poquito de sensibilidad, ahí sí de tratar de entender, oye, esta aplicación se está haciendo porque se necesita cubrir tal objetivo de negocio, modernizando tal proceso de negocio para que se cumpla de pronto una estrategia de negocio. Entonces, la especialización, la verdad, me ayudó mucho a entender esa sensibilidad de cliente, esa sensibilidad de negocio, a entender mucho pues, lo que era entonces la importancia de la tecnología como aliado para el negocio. Esa es la razón. Entonces, sí, señor, tuve la oportunidad de hacer esa especialización en la Universidad Javeriana y fue muy valiosa para mí. Ujú. Ahorita que dijiste lo que representó para ti esa especialización en la Javeriana, me hiciste recordar, porque yo, como bien dijiste, todos creo que tenemos en nuestras vidas momentos que nos marcan, o De sea, acuerdo. que dictan el rumbo de lo que va a ser nuestra vida personal, profesional, obviamente la carrera, la pareja con la que decides casarte, la empresa para la que vas a trabajar y demás. Y me hiciste recordar que cuando yo tendría como 13, 14 años, en los noventas, fue a la escuela una persona a promover un entrenamiento en ensamblaje y mantenimiento de computadoras. Y, y pues yo me acuerdo que me llamó mucho la atención, pero yo dije, no, está muy caro, eso pues ni siquiera, yo no me acuerdo si teníamos computadora en ese entonces, yo creo que no teníamos ni computadora y dije yo, ¿para qué voy a ir a aprender algo que ni siquiera tengo en la casa y demás? Y me acuerdo que le comenté a mi papá, le dije, oye, fíjate que fue hoy una persona a la escuela a promover un entrenamiento en esto. Y me dijo, mi papá, pues suena interesante, suena como que eso es el futuro, ¿eh? ¿No te interesaría? Y le dije, ¿en serio? ¿Estarías dispuesto a pagármelo? Porque me acuerdo, costaba 3,000 pesos en los noventas, que era demasiado dinero para nosotros. Yo sé que en Colombia 3,000 pesos es nada, ¿verdad? Pero en Sí, México es es bien mucho. poco. Ajá, Ujú. digo, para alguien de 13, 14 años era mucho dinero. Y total, llego el día del entrenamiento a las instalaciones de esta persona y casi que era su casa, Sergio, en verdad. O sea, el cuate había acondicionado su casa para hacer un salón con computadoras desarmadas, ahí las tenía arrumbadas. Y cuando le digo, oye, ¿y los demás? No, nomás tú te inscribiste. O sea, había sido el único del salón al menos, o de esa generación. Y me dijo, Ujú. mira, vamos a aprender lo que es una computadora. Esto es un motherboard. Estas son las memorias. Este es el disco duro. Este es el ventilador. Y no sé si te tocó conocer, había computadoras que uno armaba, le llamaban computadoras ensambladas Sí, claro, por o supuesto. armadas. Ujú. Y entonces me dijo, mira, vamos a aprender a armar una computadora. Y me marcó de ahí en adelante. Yo tendría 13, 14 años y desde esa época no me separó de la tecnología. O sea, a mí haber tomado ese entrenamiento, así como para ti la especialización, me dijo, yo quiero estar en el mundo de la tecnología. Después vino el tema de la arquitectura empresarial, pero digamos que yo estoy en tecnología por ese hito, ¿no? Y Ujú. me imagino que pues te pasó, por lo que cuentas, muy similar con la especialización en la Javeriana. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, a mí me pasó algo similar. O sea, obviamente ya era una persona profesional, con experiencia, ya con experiencia en banca, pero después de que hice esa especialización, siempre pensé, no, ya me apasiona el tema de arquitectura empresarial. O sea, no me veo nuevamente desarrollando software sin ningún sentido. No me veo de pronto diseñando una aplicación sin ningún sentido, porque sí, porque tocó meter 2 líneas de código más. Ya de aquí en adelante yo quiero que de verdad lo que hagamos en el ámbito tecnológico de verdad le sirva a alguien, a una empresa, a un cliente final. Entonces ya de ahí en adelante se tenía mucho esa sensibilidad del cliente y esa sensibilidad del negocio, en qué le puede ayudar esto a la empresa, en qué le puede ayudar esto al cliente final. O sea, bueno, yo me he movido muchos años en el sector financiero, entonces después de la especialización logré entender, y va a sonar chistoso, vas a hacer un desarrollo de software que si tiene errores va a permitir que alguien que está en la calle no pueda retirar dinero, no pueda usar su tarjeta. ¿Qué tal que alguien allá en la calle tenga una emergencia médica y en ese momento no puede usar su tarjeta? ¿Qué tal que alguien allá en la calle con una emergencia pagando en un restaurante
por un error mío no se pudo hacer ese pago. Entonces, y eso entonces empecé a trasladarlo en todo. Ya entonces uno veía tiendas de retail, tiendas de ropa, tiendas de energía, empresas distribuidoras de energía, y todo tiene un sentido de negocio y un sentido de cliente final. Entonces, esa sensibilidad la obtuve y de ahí en adelante, así como tú cuentas tu experiencia con el ensamblaje de computadoras, trayéndolo un poquito ya al mundo de la arquitectura empresarial, a mí me pasó lo mismo. Yo después de la especialización ya quise siempre hacer cosas que tuvieran un sentido de negocio y un sentido de satisfacción al cliente final. Entonces yo creo que ahí es cuando se empieza a ver lo bonito de la tecnología, lo bonito de saber que si por detrás hay un desarrollo de software, una pieza de hardware, una nube, un componente tecnológico, el que sea, a la final ese pedacito de tecnología está por ahí aportando su granito de arena para la satisfacción de un cliente final, para que pueda comprar un producto, para que pueda vivir una bonita experiencia en una tienda de retail, para que pueda tener eh, un servicio de internet, un servicio de energía, lo que sea. Entonces, eso yo creo que es lo bonito de la tecnología y orientándolo siempre al cliente final. Y es que mucho de lo que hemos conversado tú y yo, Sergio, en pláticas fuera de del podcast, así cuando hablamos, que casi hablamos todas las semanas, es justamente pues de que hoy en día la arquitectura busca dar valor al negocio, ¿no? Lo que Ujú, decías tú, que iniciamos en la parte técnica, muchos de nosotros tenemos un perfil técnico, pero hoy en día la arquitectura empresarial lo que busca es precisamente dar resultados de negocio. ujú. No quedarse en la parte técnica. Oye, Sergio, me gustaría hacer un pequeño el switch, aprovechando que pues estamos hablando de este tema. Pues con toda la experiencia que tú obtuviste en el banco y luego por ahí estuviste en una empresa también de consultoría, una empresa ecuatoriana y Ujú. demás. Pues hoy en día, la verdad, yo te lo dije hace años que eventualmente ibas a hacerte muy famoso. Hoy en día ya das conferencias, das charlas, has estado en cantidad de webinars. Entiendo que has ido a otros países a dar conversaciones y demás sobre arquitectura empresarial. ¿Cómo ves la arquitectura en Sudamérica o en general en la región? Pero si quieres nos centramos un poquito en Sudamérica, que es donde más has estado los últimos años. ¿Cómo la ves en Ecuador, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Ujú. Chile? ¿En el sector financiero o en general, como tú gustes? Sí ya llegó para quedarse o sientes que todavía siguen batallando las empresas para convencer a los directores de que se debe adoptar arquitectura? Ok, sí, definitivamente llegó para quedarse. Bueno, bueno, antes de entrar en, en materia, sí, efectivamente hemos tenido la oportunidad, de hecho contigo también, de visitar muchos países. Una experiencia maravillosa que alguna vez tuvimos fue ir a una conferencia del Open Group en Sao Paulo. Dos veces creo que fuimos, entonces fue una experiencia maravillosa, de las más enriquecedoras en mi vida, ir a hablar de arquitectura empresarial con los gurús de arquitectura empresarial de la región allá en Sao Paulo, organizado por el Open Group. Entonces, la verdad son experiencias maravillosas y siempre de aprendizaje. Eh, Ahora, hablando un poquito de la arquitectura empresarial en Sudamérica, definitivamente llegó para quedarse. O sea, hace muchos años batallaba uno nada más tratando de explicar qué era arquitectura empresarial. Y llegaba uno a conversar con un gerente de tecnología, con un gerente de procesos, con un gerente de planeación, se batallaba mucho tratando de explicar qué es arquitectura empresarial. Te estoy hablando de hace 10 años, pero hoy ya hay formadas áreas de arquitectura empresarial en la mayoría de las empresas, algunas todavía dentro del área de tecnología, algunas ya fuera del área de tecnología, como un par del área de tecnología, lo cual es maravilloso. Y definitivamente llegó para quedarse porque muchas empresas ahorita definitivamente necesitan hacer transformación y necesitan cumplir sus objetivos teniendo la tecnología como un gran aliado. Entonces, definitivamente sí es necesario. ¿Qué pasa? De pronto, en muchas organizaciones ha habido crecimiento sin tener en cuenta cómo la tecnología soporta ese crecimiento.
Y eso está pasando ahorita en Sudamérica, que muchas empresas crecieron desde el punto de vista de negocio, han sido muy exitosas, expandiéndose, abriendo más oficinas, comenzando a tener presencia en otros países. Eso ha sido maravilloso. Mira, en uno de los bancos en los que tuve la oportunidad de trabajar hace muchísimos años, alguna vez se lanzó un producto súper novedoso, algo que tenía que ver con un nuevo tipo de tarjeta de crédito, algo súper novedoso que servía de pronto para comprar específicamente en un supermercado y era lo más novedoso en Colombia en ese momento. Como producto era maravilloso, como emisión de tarjeta de crédito era maravilloso porque ya no te la emitían, qué sé yo, en 5 días, sino en 2 días, o en 2 horas, perdón, te la daban de inmediato. Y como producto y como idea, genial, maravilloso. Cuando empezamos a ver cómo estaba la tecnología que soportaban esos productos novedosos. Todavía habían por allá, como decimos acá en Colombia, el chino que hace rápidamente un Excel y se lo manda por correo a otra persona para cargar el dato de la tarjeta de crédito en otro lado, si no, no te funcionaba. Todavía había por allá una macro en Visual Basic 6 con un producto que ya Microsoft lo había olvidado hace muchos años, ya súper obsoleto. Entonces, eh, trayéndolo ahorita, hay muchas empresas que están viviendo eso, están creciendo y se están viviendo temas de obsolescencia tecnológica. Entonces, si tú vas a una empresa y le preguntas por sus productos, por sus nuevos servicios, por su expansión de territorio, lo tienen súper claro. Eso está claro, las áreas de producto están muy maduras. Pero si tú vas a ver, de pronto hay sistemas operativos obsoletos, tecnologías obsoletas, soportando lo que es la operación de esos nuevos productos. Em, si tú vas a una empresa y le preguntas hoy en día, oye, ¿qué tan estratégico es el sistema operativo Windows para ti? Te pueden decir, sí, claro, sí, es el sistema operativo. Hay muchos clientes que usamos el sistema operativo Windows y tenemos muchos servidores con sistema operativo Windows 2016. Solo por probar, pregúntales, bueno, ¿qué tan estratégico es Windows 2016 para tu negocio? ¿Cuántas aplicaciones dependen de ese sistema operativo? ¿Cuántos procesos de negocio indirectamente dependen de ese sistema operativo? Pues ya ahí ya no se tiene esa trazabilidad y no se tiene esa visión. Hoy en Latinoamérica, en Sudamérica, más específicamente, se está viviendo eso. Estoy expandiendo mi negocio, estoy generando nuevos productos, nuevos servicios, estoy yendo a otros territorios, estoy tratando con nuevos tipos de clientes, pero no tengo ni idea si la tecnología que tengo soporta ese crecimiento, si los componentes tecnológicos son los adecuados, si las aplicaciones son las adecuadas. Y pues yo creo que la arquitectura empresarial es esa ciencia maravillosa que te ayuda a tener todo ese mapa, todo lo que siempre decimos, los planos de la casa, los planos que te ayudan a identificar el end-to-end de algo. Entonces, ahorita, repito, se están viviendo muchos temas de obsolescencia tecnológica, se están viviendo, las empresas hoy en día se cuestionan mucho el tema de un camino a la nube, de qué tan valioso de pronto puede ser tener mis servicios en cloud, pero a la hora de pensar, bueno, me voy a llevar esto a la nube, ni siquiera saben dimensionar qué es lo que tienen hoy en día en on-premise. Entonces, definitivamente para mí la arquitectura empresarial llegó para quedarse, para apoyar todas esas tomas de decisiones que hoy en día están tomando las empresas para su modernización, para plasmar lo que puede ser una modernización tecnológica, no solamente porque está de moda, porque ese es otro error en el que a veces se cae. Y ahorita está de moda tal sistema operativo, ahorita está de moda tal producto, ahorita está de moda tal producto de, no sé, voy a mencionar aquí algunas marcas solo por poner un ejemplo. Ahorita tiene mucha fuerza tal producto de IBM, tal producto de Oracle, tal producto de Microsoft, y a veces se hacen esas migraciones de pronto o esas implementaciones sin sentido. Entonces, cuando las empresas empiezan a saber, bueno, sí me conviene tener esto on-premise por tal y tal motivo, por tal principio de arquitectura, sí me conviene mover estos servicios a las nubes para tener más flexibilidad en lo que puede ser eh, en lo que pueden ser hoy en día tecnologías escalables para tomar decisiones más rápidamente, para crecer rápidamente. Entonces, yo creo que sí, la arquitectura empresarial definitivamente apoya mucho los temas de modernización, que es una necesidad hoy en la región.
Sí, no, 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 totalmente. Está súper alineado con lo que nosotros vivimos en México. Definitivamente estoy ya convencido de que la arquitectura empresarial ya es una necesidad que las organizaciones tienen para poder tomar decisiones correctas, como acabas de decir. Sergio, pues mira, ya te había medio adelantado el tiempo cuando hablas del tema que te apasione. Nos pudo haber pasado lo mismo con fútbol. Ahorita nos tocó hablar de arquitectura. Pero se te va el tiempo volando, ¿no? Siempre hablamos de la anécdota, y Charlie no me perdonaría si, si no menciono esto, de que me dijo, pregúntale que quién retiró a Ronaldo. Ah, bueno, bueno, esas son anécdotas ya hablando de cosas que marcan la vida, ¿no? Hablando de cosas que marcan la vida, sí, además de ser apasionados por la arquitectura empresarial, con Irra también somos apasionados por el fútbol, con Charlie compartimos mucho de fútbol, y hay una anécdota por ahí, y es que el gran Ronaldo, el brasilero, jugó su último partido en mi ciudad, en Ibagué. Alguna vez fue a jugar con el Corinthians, un partido allá contra el Deportes Tolima. Por aquellos accidentes de la vida, perdió Corinthians, que era el gran favorito de la Copa Libertadores, ganó Tolima y por cosas de la vida, y ese es el último partido del gran Ronaldo Nazairo en su vida No, profesional. no pudo superar que haya perdido en Sí, Ibagué. Yo creo que fue, seguramente, fue mucho el golpe, lo marcó. seguramente, Oye, seguramente amigo, fue un golpe duro, sí. después de este paréntesis futbolístico, cuéntanos un poco acerca del Día de la Arquitectura Empresarial. ¿Qué es eso? Primero que nada, muchas felicidades. Sé que es una idea que a ti se te ocurrió. Si alguien viene a decirme que lo contrario, la verdad es que lo negaré completamente. Sé que esa fue una idea tuya. ¿Cómo se te ocurrió? Y platícanos un poco dónde va a ser ese día, el primer día de la arquitectura empresarial en Latinoamérica. Vale, amigo, muchas gracias. Pues fíjate, sí, algo que yo quiero decir a mi favor es que afortunadamente estoy en Colombia y Colombia tiene muchísima madurez en arquitectura empresarial. Han habido cosas que juegan a nuestro favor. El gobierno colombiano, en especial el MINTIC, el Ministerio de Telecomunicaciones, desde hace muchos años promueve lo que es la arquitectura empresarial para el sector público. También se ha trasladado pues esas decisiones de implementación de arquitectura empresarial al sector privado. Adicional a eso, como comentamos hace un ratito, en la Universidad Javeriana hay una especialización de arquitectura empresarial, la única en Colombia. Entonces, con todo eso, hace que Colombia sea un país con mucha madurez en arquitectura empresarial, y ya empieza uno a hablar con muchísimos arquitectos empresariales con dificultades, que no se ha podido implementar el programa o que sí lo implementaron satisfactoriamente en X empresa, en Y empresa. Y a partir de eso, pues surgió la idea de, bueno, vale la pena contar experiencias de cómo hemos implementado arquitectura empresarial en la región. Vale la pena contar experiencias de cómo tal empresa logró posicionarse como equipo de arquitectura, de cómo tal empresa, a pesar de las dificultades, logró posicionar el programa de arquitectura empresarial, cómo tal empresa logró, a partir de decisiones técnicas, que por fin el negocio lo escuchara. Entonces, sí, sí, empezamos a pensar en esa idea, y la verdad es que la comenzamos a desarrollar precisamente junto con la Universidad Javeriana. Ahí aprovecho para enviar un saludo muy grande a la doctora Ángela Cristina, al doctor César Bustacara, que hoy en día pues lideran la especialización de arquitectura empresarial, y junto con ellos nos permitieron cumplir este gran sueño. ¿Qué iniciativa fue la que se tuvo de mi parte? Buscar a la universidad, decirle a la Universidad Javeriana, oye, la empresa para la que yo trabajo actualmente pues tiene que ver mucho con la arquitectura empresarial. La universidad promueve la arquitectura empresarial, es reconocida en la industria de la arquitectura empresarial en Colombia y en la región, porque ya hoy en día somos muchos egresados de arquitectura empresarial de la Javeriana. Entonces, hagamos un evento en donde simplemente muchas personas puedan venir a contar sus experiencias, a título de conferencias de cómo se ha implementado la arquitectura empresarial. Lo logramos pues ya ponerle nombre a ese sueño. Es el Día de la Arquitectura Empresarial para Colombia. Lo vamos a hacer en las instalaciones de la Universidad Javeriana. Es un evento
coorganizado pues con Mega y la Universidad Javeriana, en donde vamos entonces a hablar de arquitectura empresarial para todo Colombia. Van a haber entonces muchos ponentes de Colombia, algunos otros fuera de Colombia. Ahí estamos todavía próximos a darle la sorpresa pues, de la agenda del evento y de las personas que nos van a acompañar desde otros países también. Vamos a hacerlo el 28 de agosto, amigo, 28 de agosto. acá en Bogotá. Y vamos entonces, es un día entero, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, donde vamos a hacer conferencias, vamos a almorzar, como dirían ustedes en México, a comer, vamos a cerrar la tarde con una copa de vino, donde vamos a tener de verdad muchísimas conferencias y experiencias alrededor de la arquitectura empresarial. Oye, sé que ya se destaparon algunos nombres, no sé si nos pudieras compartir al menos un par de personas que te estarán acompañando ese día y que estarán platicando su experiencia. Ya de hecho creo que públicamente ya destapaste un par de nombres, tal vez me equivoque, pero según yo ya están confirmados algunas personas. No sé si nos quieras ir adelantando quiénes van a estar ese día ahí conversando. Bueno, te puedo comentar algunos nombres. Leonardo Camargo y John Jairo Gutiérrez de Colsubsidio nos van a contar mucho sobre su experiencia en implementar. Con ellos tenemos una excelente relación. Hemos hablado en otros eventos de temas de arquitectura empresarial, de ciberseguridad. Hemos hablado mucho de temas de arquitectura empresarial. Entonces, ellos son unas personas que van a estar acá. Una chica, una gran amiga, Joana Lizarazo, que también tiene mucha relación con la universidad y con mucha historia con con un grupo financiero muy grande en Colombia. También nos va a contar un poquito sobre su experiencia. Van a venir, todavía es sorpresa, déjame guardarme un poquitito la sorpresa, una persona desde México, del Tecnológico de Monterrey. Vamos a Ok, ok. anunciarlo muy próximamente. Va a venir una persona de una compañía muy importante de Colombia. Va a venir una gerente de procesos de esa compañía. Entonces sí, vamos poquito a poco dando las sorpresas de Ir quiénes son destapando. las personas, de ir destapando, sí, señor. Ujú. Excelente, Sergio. Pues muchas felicidades nuevamente, amigo. Me da mucho gusto cuando me platicaste la idea. Dije, nada, dale para adelante. Cuenta con nuestro apoyo, al menos moralmente desde acá. Sabes que pues me encanta esa idea. Y muchas felicidades. Sergio, pues nuevamente muchas gracias por haber participado en este episodio. No sé si ya vamos en el 69, 70, por ahí debe estar ya el episodio. Y Sergio, también tenemos otras sorpresas, pero ¿te parece bien si la dejamos para más adelante? Va a haber un pequeñito cambio en este podcast para bien. Todo cambio siempre es para crecer, entonces vamos a dejarlos en suspenso a los que nos están siguiendo. Se van a dar cuenta en el siguiente episodio, pues al cambio que nos referimos. Y Sergio, amigo, pues te mando un abrazo, un saludo a la familia, a las niñas, a Alia, a todos por allá. Y pues no nos despedimos, seguro que si no hablamos al rato, hablamos mañana. Claro que sí, seguimos siempre en contacto tú y yo, amigo. A todas las personas que nos escucharon y nos vieron el día de hoy, de verdad, muchísimas gracias. Como lo comenté al principio, para mí es un honor estar aquí como invitado. Hace años lo veníamos hablando y como tú lo dijiste al principio, por fin llegó el día. Y bueno, seguiremos hablando de arquitectura empresarial cuando sea el momento. Para las personas que de pronto quieran conocer un poquito más sobre el Día de la Arquitectura Empresarial, pueden ver mi LinkedIn y bueno, cualquier cosa que yo pueda ayudar. Yo, como lo mencionó Israel, me gusta mucho dar charlas, conferencias, compartir conocimiento. Creo que eso a todos nos ayuda. Y de arquitectura empresarial, de fútbol, de cocina, de lo que sea, ahí Ahí le hacemos. siempre será un honor compartir de verdad y así es que crecemos todos a la final compartiendo experiencias. Ujú. Perfecto, Muchas Sergio. gracias, Pues amigo. muchas gracias a todos, que estén bien. Nos hablamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Bye. Gracias, bye.